Amigos, buenos días. ¿Cómo están? Me alegra mucho nuevamente saludarles, saber que nos están acompañando en este tiempo en donde estamos haciendo este recorrido, esta lectura de la palabra, resaltando los eventos más importantes de lo que es la Biblia. Y bueno, nos encontramos en el segundo libro de Samuel. Aquí estamos viendo ya a David como un hombre que está dirigiendo un ejército, pero que aún todavía no ha sido colocado como rey. Y vemos como el segundo libro de Samuel, el primer libro de Samuel termina con la muerte de Saúl, y segunda de Samuel, los primeros versículos, iniciamos con la noticia que recibe David por la muerte de Saúl. Y a pesar de que fuera su enemigo, realmente David se dolió muchísimo de la muerte de Saúl junto con su hijo Jonatán. Y pues acá vemos un relato en donde un hombre que creyó traer buenas noticias a David, mintiéndole, diciéndole que remató a Saúl y que trajo pues su corona y trajo sus joyas. Este hombre le acarrea la muerte, porque David le dijo: ¿cómo te atreviste a levantar la espada contra el rey? Y bueno, siendo mentiras, no sé qué pretendía este hombre, tal vez que fuera colocado en lugar de eminencia porque ayudó a Saúl a morir, pero así no fue, le fue muy mal. Y aquí vemos cómo David sigue, entonces ya ha muerto Saúl. Saúl, recordemos, es de la tribu de Israel y David es de la tribu de Judá. Seguido de esto, lo que sucede es, viene y en un momento dice que un tiempo después, narra la Biblia, que David consultó a Dios y le dijo: Señor, ¿a dónde debo ir? Y el Señor le confirma y le dice: tienes que ir a Hebrón, y allí es necesario que te traslades a vivir allí. Así es como David obedece a Dios, va con sus mujeres. Recordemos que en este momento tenía dos mujeres. Una de ellas era una tsunamita que ofreció comida al ejército de David, y que su esposo falleció por un ataque fulminante, como un castigo de Dios. Él se traslada allí, y la Biblia nos menciona los hijos que en ese momento tenía David. Y en Hebrón él hace su casa, hace su lugar de vivir. Allí se traslada junto con sus esposas, su familia y todas sus posesiones. Y desde allí David es ungido como rey de Judá. Y entonces aquí David, la tribu de Judá, dice: ha muerto, ya no hay rey, porque acordémonos que Saúl ejerció el reinado para las 12 tribus. Pero los de Judá dijeron: ya no hay rey, murió, entonces queremos nombrarte a ti como rey. Y David acepta este reinado, y así empieza a ejercer como rey. La Biblia nos narra una serie de acontecimientos, de valientes, y de lo valiente que era David. David dirigió su ejército, siempre estuvo en procura de ir y pelear y luchar por los territorios para la tribu de Judá. Y siempre se observa en el transcurso y los relatos que da la Biblia, siempre consultando a Dios: debo ir a tal lado, debo ir, me darás la victoria. Siempre el Señor siempre le daba estrategias. Era curioso, una de ellas recuerdo que dice: cuando yo iré delante, cuando tú escuches un estruendo como de entre los árboles, soy yo, dice, y tú vas a atacar a los filisteos. Y así David escuchaba a Dios y hacía lo que Dios le decía. Y empieza a extender y a afirmarse en el reinado David de una manera muy especial. Era temido por los demás pueblos. Aún se aliaron 3 naciones, se aliaba un rey, venía otro, pero él siempre ganaba y ejercía la victoria. Luego de esto, vemos cómo entonces el pueblo de Israel, se sintió allí como: bueno, nosotros qué vamos a hacer. Y como no reconocieron desde un principio a David como rey, entonces aquí nos habla
la palabra nos habla de un comandante del ejército de Israel, que era el comandante de la tribu de Israel y que era el primero de a bordo de Saúl, el general Abner. Abner era un comandante aguerrido, pero él había cometido un desliz y fue matando a uno de los hermanos de la tribu de Judá, al hermano de Joab. Y vamos a mirar cómo sucede este evento. En un momento determinado vemos que en una de las guerras, cuando a partir de la muerte de Saúl, siempre las tribus, tanto de Judá como de Israel, empezaron a enfrentarse. Y la Biblia nos narra cómo una vez se enfrentan, estaba de general al mando, dirigiendo las tropas de Judá, Joab, el general, y luego en el otro bando se encontraba dirigiendo el ejército de Israel Abner, y dice que bueno, nos vamos a enfrentar aquí. Entonces en un momento determinado dicen bueno, que nuestros muchachos se enfrenten. Dice que se enfrentaron 12 jóvenes, pero cada uno cogió a su rival y no hubo ganador. Cada uno mató a su rival, o sea, hubo muerte allí tanto de los de Judá como de los de Israel. Pero en un momento determinado dice que llegó la tribu de Judá, empezó a perseguir a los de Israel, y en esa persecución dicen, Asael habla del hermano de Joab, que era muy rápido corriendo, trató de alcanzar a Abner, y Abner le dijo, no me persigas, por favor quédate. Pero él insistió en perseguirlo y lastimosamente Abner lo mata. Dice que con la espada le dio un toque corriendo, y dice que su estómago quedó regado ahí en el campo de batalla. Y Joab persiguió a Abner, pero Abner logró llegar hasta el lado de su territorio, y el ejército respaldó a Abner, y hasta ahí pudo llegar Joab. ¿Por qué contamos esta historia? Porque luego este evento, esta muerte de este muchacho Asael, traería consecuencias funestas aún para el reinado de David. Abner colocó entonces como rey, e hizo rey de los del linaje de Saúl, a Ifboset, lo menciona así la palabra, pero era un hombre pues que no tenía autoridad, que sencillamente era como, a veces ocurre hoy en día, colocan a alguien como el muñeco ahí, pero por detrás están otros con los hilos gobernando. Y así era el reinado de Ifboset. Y este gobernaba, pero no había una autoridad real, y dice la palabra que eran muchas las guerras en que se seguían enfrentando los de Israel y los de Judá, pero llegó un día en que Ifboset le hizo un reclamo a Abner, a su general, y le dijo, ¿por qué te has acostado con la concubina de mi padre? Entonces, de mi abuelo, le dijo. Dijo, ¿cómo así? ¿Tú vienes a reclamarme esto? Si tú eres rey es porque yo te he hecho rey. Dice que Isboset no le tenía, le tenía era miedo. No, él no era el rey, él no era el que gobernaba. Entonces dice que él se quedó callado, y en ese momento Abner incluso amenazó a Isboset y le dijo, voy a ser rey a David de la tribu de Israel, y voy a ir y voy a convencer a los ancianos y voy a hacer todo lo posible para que David reine entre todas las tribus. Y así es como Abner se dirige a hablar con David. David lo escucha y lo acepta y dice, bueno, yo acepto, voy a gobernar para todos. Entonces así es como ya regresa Abner a su territorio, y dicen que en ese regreso Joab regresa y dice, ¿cómo así estuvo Abner aquí? ¿Cómo eran enemigos? Entonces dice, ¿y David lo dejó irse en paz? Entonces le explicaron que lo que él vino a hacer, pero Joab no le dijo este plan, y lo que hizo fue hacer llamar a Abner para hablar con él, pero lo que realmente hizo fue asesinarlo a sangre fría. Dice que con un cuchillo también lo asesinó. En ese momento David sentó un precedente y levantó la voz, y él se puso en duelo y dijo, no estoy de acuerdo con esta muerte, y se puso en silicio y se puso en un duelo. Dijo, él era un héroe y ha muerto
como un simple, como un cualquiera. Y así es como, sin embargo, David conserva el reinado de las dos tribus. David reinó 7 años en Judá, y cuando Abner hizo todo el tratado para que fuera reconocido en la otra tribu, gobernó para las 12 tribus en los 2 reinados de Judá y de Israel. Gobernó 33 años, 40 años en total gobernó David. Y la palabra nos menciona algo muy especial, como el Señor seguía dándole victoria a David una y otra vez, y se levantaban enemigos, y dentro de estos vemos como un día se levantan los jebuseos, y dice que le dijeron algo horrible a David. Le dijeron: nosotros vamos a ganarte con los ciegos y los cojos. Así que diciéndole que usted no es un pan comido para nosotros en la guerra. Pero David dijo: sí, pues vamos a ver. Y David logra vencer a los jebuseos en Jerusalén, y allí dice que en el terraplén los cogió, y allí se hizo la ciudad que se denominó la ciudad de David. Aquí David establece su gobierno, establece su reinado, y gobierna para las 12 tribus con un gobierno muy fuerte, con un gobierno poderoso. Y la palabra nos menciona cómo así es como David establece su reinado. Y menciona que un día, dentro de las digámoslo así, de las tribus de las guerras que iban a ir los de la tribu de Israel y de Judá en un solo gobierno, en un solo ejército, iban contra los filisteos. Pero un día David decidió quedarse en el palacio, se quedó, estaba por allí, dice que subió a la azotea, y ahí es donde encuentra a Betsabé bañándose desnuda en la azotea. Y él la manda a llamar, a pesar de que le dicen: ella es esposa de Usías, uno del ejército de Judá. Entonces él la manda a llamar, se acuesta con ella, que ella queda embarazada, y así es como David luego planea por tapar ese pecado, y lo que hace es hacer matar al fin a Usías, porque Usías se rehúsa a ir a su casa a dormir con su esposa para achacarle el hijo que era de David. Él no quiere ir, y así es como David al final lo manda y le dice al general Joab que lo ponga en primera fila, como carne de cañón. Y así es como muere Usías. El profeta Natán habla de que él viene y un día le dice que acerca de una historia, dice que le va a contar que había una vez un hombre muy rico que tenía muchas ovejas, y uno muy pobre que tenía una sola ovejita, y que cuando él fue a ofrecer un banquete, cogió la del pobre que tenía una sola y la mató y la ofreció en banquete. Y entonces, ¿tú qué crees que se le debería hacer a ese hombre? Y dice David: ese hombre merece la muerte. Entonces Natán le dice: pues ese hombre eres tú. Entonces, ¿cómo así? Dice: sí, tú tienes tantas mujeres, pero tomaste la única esposa de Usías y lo mandaste matar a él. Y David dice que Dios te ha mandado decir que no se apartará la espada de tu casa, que tu reinado será, siempre habrá muerte durante tu reinado, y además lo que tú hiciste en privado con esa mujer, yo lo haré que suceda en público. Entonces esa fue la profecía que recibe David. David dice que se pone en duelo, se pone arrepentido, le pide perdón a Dios, y que él dice que sí, que él espera el castigo. Mencionan que ya el niño nace, el niño de Betsabé, pero que luego de tener un tiempo de nacido, el bebé se enferma, y finalmente David entra en cilicio, en ayuno, en oración, pero el bebé fallece, el bebé muere. Entonces ya David se levanta, come, y ya dice: bueno, ya ha sucedido lo que el Señor tenía, sí, aceptas el castigo del Señor. Pero luego de esto, pues él toma ya a Betsabé como esposa dentro de su palacio, y luego de ser su esposa, Betsabé queda embarazada por segunda vez y tiene un hijo que se llama Salomón. Ese es el hijo de Betsabé y de David, Salomón.
Así es como, bueno, luego de aquí vamos a venir, seguramente lo veremos ya el domingo entrante, cómo empieza a cumplirse tristemente esta profecía que Dios ha dado a través del profeta para David por su pecado, por haber hecho lo que no debió haber estado haciendo en un momento en donde debió haber ido a la guerra y por estar ocioso. Entonces, como esto le acarreó dolor y sufrimiento para su familia y para su reinado. Hermanos, gracias por estar con nosotros. Vamos a orar. Esperamos que en este tiempo Dios pueda estar haciendo, levantándoles, usted pueda, quiero decirle, seguir teniendo palabra de esperanza, seguir creyendo que Dios va a mostrar la diferencia entre sus hijos y los que no son sus hijos, y Dios lo está haciendo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Bendito eres tú. Gracias por tu palabra. Gracias porque en este relato bíblico podemos ver como ese Dios de bendición, el Dios que se revela a un hombre, pero también el Dios que es un Dios de juicio. Señor, de tu juicio no podemos escapar. Y tu palabra dice que al hijo que tú amas, tú reprendes. Y creo que esto es lo que hiciste con David. Padre, ayúdanos a retomar la senda, Señor, cuando estemos equivocados, Padre. Ayúdanos a retomar. No importa que vengan las consecuencias, pero estando de tu mano, todo va a salir bien, Señor. Gracias, te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo. Un vendedor de bolsas plásticas golpeó en nuestra casa pidiendo algo de ayuda, pero a la vez ofreciendo sus bolsas. Cuando dialogamos con él, nos comentó que tenía un par de perritos que había rescatado y que si era posible que le diéramos algo de comida para sus mascotas. A pesar de que es una persona de muy escasos recursos, se expresaba de una manera tan especial y tenía una mirada tan especial, como no esa mirada de tristeza, de dolor por las circunstancias, por la adversidad. Era algo diferente. Y eso me recordó lo que vamos a ver hoy, que hemos venido también tratando acerca del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 nos dice que en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y habíamos visto lo relacionado con el amor. Hoy vamos a hablar del gozo, el gozo. Y quisiera que al iniciar esta reunión, mis hermanos, dándole la bienvenida por poder estar juntos este día, en esta mañana, buscando del Señor, procurando conocer de Él y hacer su voluntad, también podamos ver nuestras vidas transformadas por el poder de su palabra, en especial en este aspecto tan hermoso y tan relevante que es el gozo como parte del fruto del Espíritu Santo. Le invito a que ahí, junto conmigo, cierre sus ojos y cerremos nuestros ojos y oremos y coloquemos nuestras vidas delante del Señor. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por la vida, por la salud, por la provisión con la cual nos sustentas, por tu cuidado, en especial por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Queremos colocar la condición de cada uno de nosotros delante de tu presencia, Señor, y pedir, Señor, que el día de hoy nosotros podamos ser muy receptivos a tu palabra, que ella nos hable, nos ministre, nos exhorte, pero también nos edifique y consuele, como es tu promesa a través de ella, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Qué es lo que hace que una persona que está en condiciones desfavorables, económicas, sociales, intelectuales, en medio de la adversidad, pueda sonreír, pueda ver lo que le está rodeando de una manera diferente a lo que seguramente algunos de nosotros podamos estar viendo? El gozo. Habitualmente, en nuestro entorno, quienes hablan de la felicidad la definen como la ausencia tanto del dolor como del sufrimiento y de la desilusión. Sin embargo, el gozo
no hace referencia a eso. Es algo totalmente contrario a la felicidad. El gozo no implica ausencia, sino presencia. La certeza de la presencia de Cristo y de su Espíritu Santo, del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros, así como la esperanza que nos trae el caminar en los caminos del Señor. Es ello lo que a nosotros nos hace sentir gozo en el sufrimiento, en el dolor y en la desilusión, no la ausencia de esos factores. Podríamos definir gozo para usted que de pronto está tomando nota de la siguiente manera. El gozo proviene de saber que aunque todos sufriremos el dolor de vivir en un mundo caído, no hay ninguna persona que sea exenta a esto, nuestra experiencia por la presencia del Señor y la situación actual no es nada frente a lo que tiene que ver con ese futuro que nos espera. Aquellos que hemos tomado una decisión por Cristo sabemos que en la tierra es algo temporal, pero tenemos una esperanza del Señor que incluso nos acompaña no solo en la eternidad, sino también aquí mismo en la tierra. La experiencia de nuestro Señor Jesucristo en la cruz no excluyó el gozo. Veamos un momento Hebreos 12:2. Usted puede encontrar ya en la última parte de la Biblia, el capítulo 12, versículo 2 de Hebreos, cómo nos muestra esa experiencia que vivió Jesús allí en la cruz, una experiencia sublime, y el versículo nos dice lo siguiente: esto hacemos al fijar la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora él se encuentra sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. En ese momento sublime, difícil, de vergüenza, de abandono, de humillación, el gozo acompañaba a Jesús, como nos lo muestra aquí la Escritura. Pero, ¿cómo cultivar el gozo? ¿Recuerdan que hemos hablado acerca de cómo cultivar el amor? Es algo muy similar. El gozo implica que, al igual que el amor, ir mucho más de nosotros mismos, de nuestras circunstancias presentes, del dolor temporal que estemos viviendo, así como también de los placeres temporales por los cuales estemos pasando. El gozo, para cultivarlo, no debe ser el fin en sí mismo. Hay quienes están procurando en búsqueda de la felicidad y salen libros, artículos, hay seminarios, conferencias, todo caminando hacia allá, y quisiéramos como ver un mundo feliz. El gozo como tal no es un fin en sí mismo, sino que implica que el buscar a Dios y el darnos a los demás con un amor que se conoce bíblicamente como el amor ágape, ese amor que está dispuesto a darlo todo, ese amor que está dispuesto a sacrificarlo todo, ese amor que todo lo puede, que todo lo sufre, y que algunos consideran que al estar ese tipo de amor que lo describe la primera carta a los Corintios es algo imposible, pero jamás he visto en la Escritura que el Señor nos haya dejado algo definido allí que no sea posible para el ser humano. Usted y yo tenemos la posibilidad de salir de nuestras circunstancias actuales, de desprendernos del dolor, del sufrimiento, de lo que estemos pasando, ¿sí? Incluso si estamos pasando por una etapa de prosperidad, de abundancia, de éxito, salir de ello y pensar y entregarnos completamente en un amor a Dios, como también en un amor al prójimo, un amor totalmente desinteresado, un amor que se sobreponga a toda circunstancia. Un amor así, ¿qué es lo que va a traer? El gozo. El fin, como lo decía, no debe ser el gozo. Ese fin debe ser el buscar de Dios para amarle y honrarle cada vez más por lo que Él es y por lo que Él hace, pero también el procurar, al salir de nosotros mismos, mirar al prójimo y atender con amor a ese prójimo. John Stott, un teólogo a quien yo sigo y que me parece y es uno de los teólogos más respetables
en la humanidad, dice así: la búsqueda egoísta de la felicidad siempre termina en el fracaso. Pero si nos olvidamos de nosotros mismos en el servicio abnegado del amor, entonces el gozo se hace presente a torrentes en nuestra vida. ¿En qué forma se hace presente? En forma de bendiciones no esperadas o buscadas. Procuremos no la felicidad, sino el gozo, pero que ese no sea el fin. Así como lo veíamos que al hablar del fruto implica como en una actividad agrícola que hay una semilla que nosotros no podemos forzar a una semilla para que dé fruto, sino que es una obra sobrenatural de Dios la que lleva a cabo ese proceso, pero que igualmente requiere del agricultor el cuidado, el cultivo, ¿sí? La manutención para que se logre forjar en ese árbol esa semilla y se dé ese fruto. Asimismo, en cuanto al gozo, nosotros tenemos una parte que hacer. La más importante es que es el Espíritu de Dios obrando en nosotros. Pero usted y yo tenemos oportunidades sublimes de salirnos de nosotros mismos, de estar propendiendo por buscar nuestro propio bienestar y de aún, y a pesar de las circunstancias, sean estas favorables o adversas, poder seguir en procura de la búsqueda de Dios, de conocer cada vez más de Él, de disfrutar más y más de su amor, de dar y más y más de nosotros amor hacia Él, como también en la atención a nuestro prójimo, sea cual sea la circunstancia que esté viviendo. Dios nos sorprende con torrentes de bendición que no hemos esperado ni buscado, cuando nuestro propósito es salir de nosotros mismos y no fijarnos en nuestras propias circunstancias. Filipenses, en el capítulo 4, hay 2 versículos que son cortos de por sí y que son los versículos 4 y 5 que dicen así: alégrense, estén siempre gozosos en el Señor. Les insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos, porque el Señor está cerca. Miren, me llama la atención de este versículo que una manera tangible, una manera evidente de alguien que tiene el gozo del Señor como parte del fruto del Espíritu Santo es su amabilidad para con los demás. Debería sentir pena, incluso hasta vergüenza, tener que comentarles que en mi vida, tanto como jefe, como compañero de trabajo, incluso como subalterno, aún en mi hogar y en el ministerio, he llegado a tener momentos y llegué a tener momentos, porque por la gracia del Señor creo que estoy avanzando en esta área, pero momentos en los cuales no había en mi rostro un reflejo de amabilidad para con los demás. Había un rostro hosco, un rostro como descompuesto. A punto tal que al cabo de unos años, recuerdo algunos compañeros de trabajo que me decían que le preguntaban a una de las personas que trabajaba conmigo como secretaria cuál era la condición en que veían mi rostro. Y si mi rostro lo veían desencajado, no se acercaban a la oficina. Hasta tanto ella dijera, ya está como calmado. No había en mi vida gozo. No estaba reflejando gozo. Aún en la iglesia, en el ministerio, recuerdo a una hermana amada que se acercó a decirme, pastor, ¿cuál es la razón por la cual cuando usted llega no se le nota una sonrisa? Y esto no se trata de esbozar algo que sea falso. La hipocresía viene de un término que tiene que ver con como una obra de teatro de ponerse una máscara. Eso es la hipocresía. O sea, tratar de mostrar una cara que no es. No estamos llamados a eso. No estamos llamados a una mentalidad y a frases de actitud mental positiva. Estoy bien, estoy gozoso, todo está. No nos está llamando el Señor a eso. El Señor nos está llamando a que nosotros, si tenemos el gozo, eso se caracterice en nuestras vidas. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la corriente de circunstancias no nos van a sacudir. Mire, nosotros no somos lo que se podría conocer como personas estoicas, o sea, aquellas personas que no se les siente ninguna expresión de emoción. Recuerdo haber conocido a un colega, ya él no está con vida, pero este hombre, él fue profesor universitario, una persona escritor de libros, y
Cada que se acercaba cualquiera de nosotros a la oficina, recuerdo que su rostro era un rostro que nunca podía determinarse qué era lo que estaba pasando en él. Si él estaba contento, si estaba de acuerdo, si estaba en desacuerdo, si estaba triste, si estaba bravo, nada. Su rostro era algo parecido pues como una estatua. Y era impresionante eso. Cualquiera de pronto en su momento yo llegué a considerar como que sería bueno ser así para que las personas, los demás, no pudieran conocer lo que está pasando en nuestro corazón, en nuestro ser. Pero usted y yo no somos llamados a eso. Como hijos de Dios no estamos llamados a eso. Yo en lo que leo acerca de la vida de Jesús, en lo que veo acerca de la vida de los discípulos de Cristo, en lo que veo acerca de la vida de hombres y mujeres de Dios, ellos fueron expresivos de sus emociones. Recordemos, Jesús se gozaba y la Escritura dice que nuestro Padre se goza con los que se gozan. Él ríe con los que ríen, pero también sufre con los que sufren. Jesús lloró. Somos personas que no somos ajenas a la expresión de nuestras emociones. Hoy no podemos decir que no nos afligimos en tiempos de pérdida. Eso es imposible considerar que eso no es así. Como tampoco podemos decir que no nos regocijamos en tiempos de celebración. Pero cuando nosotros tenemos el gozo del Señor, no nos desesperamos en tiempos de pérdida, como tampoco nos dejamos llevar por el éxito temporal que estemos pasando. Hay un equilibrio allí. Cualquiera que sea nuestra circunstancia, apreciado hermano y amigo, cualquiera que sea nuestra circunstancia, el que tiene el gozo está consciente que en su vida está puesta la buena mano de Dios. Y yo quisiera preguntarle en esta mañana, ¿cuáles son aquellos momentos y esas circunstancias que le han llevado a usted a sentir un gozo pleno? Tal vez a usted le ha pasado como me ocurría a mí y en ocasiones me sucede que podemos ser como esa montaña rusa que en un momento a otro estamos muy efusivos y de otro momento en el suelo. ¿Cuáles? ¿Qué circunstancias le han llevado a usted a sentir el gozo del Señor en su vida? Ahora, la otra pregunta. Reflexione en esto. ¿Qué le hace perder a usted el gozo? ¿Qué le hace perder el gozo? Quiero formularle una tercera pregunta. Seguramente usted ha conocido a alguien que, como ese hombre que les refería, vendedor de bolsas, ¿sí? Cuando le pregunté qué mascotas tiene para ver qué le daba, él dijo, tengo una pequeña náusea, una perrita, es la felicidad de nuestra vida. Y rescatamos un perro de un río que estaba siendo arrastrado y lo hemos adoptado. Personas muy necesitadas, pero su rostro estaba muy agradecido con lo que se le dio. ¿Qué personas usted ha conocido que en medio de las circunstancias, tanto adversas como temporales de éxito, mantienen ese equilibrio del gozo y lo reflejan? Y hay amabilidad, como lo vimos allí en Filipenses. Hay amabilidad para con los demás. Y le pregunto ahora, ¿cómo puede ese referente influir en su vida para que a partir de hoy pueda vivir esa parte, ese componente del fruto del Espíritu Santo? No la felicidad, como el mundo común, las personas comunes la describen, sino el gozo, como lo describe el Señor en su palabra, que es parte del fruto del Espíritu Santo que debe ser evidente en la vida de un creyente que ha depositado su confianza en el Señor porque es consciente de su presencia y de la esperanza que con Él viene, tanto en lo de hoy, lo que está viviendo hoy, como lo que viene a un futuro cuando partamos a la presencia del Señor. Le invito que ahí donde está, se tome un momento. ¿Y qué tal si juntos cerramos nuestros ojos y meditamos acerca de esto? Yo creo que el Señor quiere que en medio de una humanidad que está pasando por tantas circunstancias, sus hijos podamos reflejar de una manera evidente una amabilidad que muestre nuestra seguridad como cristianos, como creyentes, que su presencia es viva en nosotros
no porque están las cosas saliéndonos bien, sino a pesar de las cosas buenas, favorables, o a pesar de las desfavorables, y que seguimos aferrados a la esperanza presente y futura en el Señor Jesucristo que nos ha prometido nuestro Padre Celestial. Gracias doy a Dios por su Espíritu Santo, que hoy sigue haciendo esa obra en una humanidad que necesita de hombres y mujeres que reflejemos esa seguridad en Cristo Jesús. Amado Padre, muchas gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Sigue siendo una palabra viva y eficaz. Gracias, Señor, porque sigue cumpliendo lo que tú has prometido a cada uno de nosotros. Tú has dicho que tu palabra no regresa vacía, sino que cumple el propósito para el cual tú la envías a cada uno de nosotros. Y yo tengo la confianza, Señor, te doy gracias, porque al repasar este estudio, Señor, esta palabra, tú me alientas una vez más a que siga revisando esas circunstancias y siga evaluando si estoy reflejando esa amabilidad que caracteriza a un hijo tuyo que tiene el gozo. A que mis hermanos y mis amigos también tengan la posibilidad de evaluar cómo están reflejando, qué actitud se está asumiendo frente a las diferentes circunstancias, y si la meta que nos estamos trazando es el procurar de alguna manera y al precio que sea obtener la felicidad. Perdónanos, Señor, que por ignorancia de tu palabra, o no comprenderla bien, o no haberla dimensionado en la manera en que tú la has enviado, hemos cometido desaciertos. Y hoy te damos gracias por esa confianza que nos das y nos reiteras de poder vivir una vida de gozo, a pesar de, en medio de, sabiendo que ahí estás tú, y que nuestra esperanza no es cualquier esperanza, es la esperanza en Cristo Jesús para un bienestar tanto aquí en la tierra como en el cielo. Gracias, Señor. Amén. Les deseo una semana de gran bendición, y seguramente, como lo hemos venido procurando en estos días, cada que se presenten circunstancias que nos desafíen con esta palabra, podamos, si no actuamos como se espera, volver a levantarnos hasta que finalmente, como el agricultor va con calma y con paciencia cultivando la semilla hasta que da fruto, usted vea el fruto del Espíritu Santo en su vida. Y qué bueno para usted, amigo, amiga, que nos escucha, el saber que el fruto del Espíritu se da en aquellos que han tomado una decisión por Cristo. Si usted aún no ha tomado esa decisión, le invito a que reflexione en eso. El mundo está allí a puertas a ofrecerle todos los espacios necesarios para, entre comillas, aparentemente brindarle felicidad. Pero el gozo es producto del fruto que da Dios en hombres y mujeres que, como usted hoy, pueden tomar la decisión de decirle al Señor: yo te necesito, Jesús, y yo quiero experimentar ese fruto del Espíritu Santo en mi vida. Si es así, no vacile en llamarme, en escribirme. Mi número es 317-649-2541, y con mucho gusto le puedo acompañar en una oración en la cual usted entrega su vida a Jesús. Dios les bendiga. Hasta pronto.